Buenos días, estudiantes. El día de hoy trabajaremos el recuerdo del día 3 y las actividades para el día 4 de la semana 8, sesiones para el primer grado de secundaria, a través de las actividades de Aprendamos Matemática Juntos. Bien, entonces empezamos. El día de ayer trabajamos esta situación problemática número 1, la vamos a recordar, conociendo Huancayo. Consistía en que Mónica iba a Huancayo e iba a realizar una visita a 3 lugares importantes. La Plaza Constitución, que habíamos dicho que era el punto A, Torre, que era el punto B, y el Parque de la Identidad Huanca, que era el punto C. Bien, lo que nos pedía era que ayudemos a Mónica a determinar la escala del plano. Recuerda que era una escala. Una escala es una relación que existe entre dos magnitudes. Una magnitud que se da mediante el gráfico. Por ejemplo, si yo voy a considerar lo que decía aquí, la distancia geométrica del punto A con respecto al punto B, en el gráfico está representada por 3 kilómetros. Pero si yo voy a reconocer la distancia geométrica en mi gráfico del punto A al punto B, no era así. Porque yo voy a utilizar una regla y voy a reconocer que desde el punto A al punto B habían 9 centímetros. Lo mismo ocurre desde el punto B hasta el punto C. Desde el punto B hasta el punto C están representados 2 kilómetros. Pero si yo utilizo un instrumento de medida que sería una regla, voy a darme cuenta que hay 6 centímetros. Esta relación entre la medida que representa mi dibujo y la medida que es real se llama escala. Bien, entonces, ya comprendida la situación, vamos a resolver la primera actividad. ¿Cuánto mide la distancia geométrica real en centímetros de la Plaza Constitución hasta Torre? Lo hicimos ayer, lo recuerdo. Voy a utilizar para conversiones, porque recuerda que cuando trabajamos con escala tenemos que trabajar ambas unidades iguales. El numerador tiene que ir en centímetros y el denominador también tendrá que ir en centímetros para hacer una correcta equivalencia. Entonces vamos a convertir 3 kilómetros a centímetros. Para ello, yo estoy utilizando lo que es la estructura de un diagrama tabular para representar a los múltiplos y los submúltiplos del metro. Entonces, empiezo. Son 3 kilómetros y yo tengo que esos 3 kilómetros convertirlos a centímetros. Bien, procedo entonces a completar con 0. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 10 y van aumentando de 0 en 0. Entonces quiere decir que 3 kilómetros equivale a 300.000 centímetros. Bien, entonces esa era la distancia geométrica real. Ahora vamos a trabajar con las distancias geométricas del plano. Habíamos dicho que desde el punto A hasta el punto B yo tengo 9 centímetros. Y desde el punto B hasta el punto C, ¿recuerdas? En el gráfico tenía 6 centímetros. ¿Qué te pide la situación? Determinar la escala. Bien, lo hacemos rápido. ¿Qué es la escala? Lo que te había dicho, la distancia en la gráfica sobre la distancia real, ambas dadas en centímetros. Entonces voy a trabajar la primera, la escala de la Plaza Constitución, que es el punto A, hasta Torre, que será el punto B. La distancia de la gráfica, en la gráfica, desde el punto A hasta el punto B, son 9 centímetros. Y la distancia real, desde el punto A hasta el punto B, serán
3 kilómetros que en su equivalencia en centímetros serán 300.000 centímetros. Voy a proceder a la respectiva simplificación, por eso me va a dar una unidad, una equivalencia, donde ya no se consideran las unidades, que es equivalente a 3 sobre 100.000. Como estoy utilizando la misma gráfica, utilizo el mismo soporte, donde desde el punto B hasta el punto C son 6 centímetros en mi gráfica, que representan a 200.000 centímetros de distancia en la realidad, la distancia real. Ambos nos damos cuenta que como estamos utilizando la misma gráfica, vamos a tener la misma escala, que viene a ser 3 sobre 100.000. ¿Qué quiere decir? Que 3 centímetros de mi gráfica van a equivaler a 100.000 centímetros de mi realidad. También, si yo puedo utilizar una equivalencia, yo puedo decir que estos 100.000 los ubico aquí en este diagrama tabular. Y puedo decir que observo 1 kilómetro. Se puede concluir entonces que 3 centímetros van a equivaler a 1 kilómetro. Entonces, estas son dos maneras en que yo puedo representar una escala, trabajando con las mismas unidades o convirtiendo ya, sabiendo que estos son centímetros, estos centímetros los puedo convertir en la realidad. Nuevamente, 3 centímetros equivalen a 100.000 centímetros. O también puedo decir que 3 centímetros van a equivaler a 1 kilómetro de mi medida real. Bien, ahora pasamos a la situación problemática número 2. Habla sobre la elaboración del chuño. Juan en el mes de junio iniciará la elaboración de la muralla, también conocida como tunta o chuño blanco. Para ello necesita el apoyo de sus familiares y compadres, porque tiene 1.500 kilogramos de papa, quiere decir 1,5 toneladas, que deberá ser procesada. La elaboración del chuño lo hace a orillas del río, que se encuentra a 3,6 kilómetros de su casa, para que sus familiares se ubiquen y lleguen a tiempo para ayudar a Juan. Este elabora y les envía un plano. En el plano ha marcado una ruta cuya distancia de su casa hasta la orilla del río la ha representado por 24 centímetros. O sea, ha utilizado un plano, ha realizado un plano, y en este plano ha representado la distancia de su casa hasta la orilla del río por 24 centímetros, considerando que esta medida es la que separa su casa del río. Bien, a partir de esta situación responde: ¿qué escala Juan ha utilizado para dibujar el plano? Bien, nos habla de escalas. Luego interpreta la escala numérica encontrada. La tercera es: Juan lleva la muralla a la feria del distrito, que se encuentra a 3 kilómetros de su casa. ¿Cuál será la distancia en el plano? Y ahora nos pide la distancia en el plano, o sea, una distancia geométrica, pero que está representada en el plano. Dice: si lleva su producto a la feria de la provincia, que se encuentra a 6 kilómetros de su casa, ¿cuál será la distancia en el plano? También viene a preguntar lo mismo. La 5. Uno de sus familiares ha ubicado su casa en el plano y ha dibujado una ruta que mide 10 centímetros hasta su casa de Juan. ¿A qué distancia está? ¿A qué distancia está su casa? La casa de uno de los familiares. Y la sexta pregunta es: Juan tiene que extender el chuño en la paja en un espacio encerrado por la línea azul. ¿Cuál es el área aproximada de este terreno? Considera la escala 1 sobre 15.000. Bien, ahora sí. Entonces resolvemos la pregunta 1 y 2. ¿Qué escala ha utilizado para dibujar su plano? Interpreta. Bien, nos dice que él
está a 3,6 kilómetros. Entonces nosotros vamos a convertir esos 3,6 kilómetros a centímetros. ¿Por qué? Como ya te había indicado, nosotros tenemos que trabajar las escalas con las mismas unidades, centímetros a centímetros. Por lo tanto, en este número, el número 3 es kilómetros, 6 es la inmediata inferior, por lo tanto será hectómetros. Y por esa situación solamente considero a 3 en kilómetros. Bien, si es así, me pide cuántos centímetros hay, yo solamente veo a 3.600 centímetros. Ok, esa es la distancia real que existe desde su casa. Entonces, ahora vamos a la distancia en la gráfica. En la gráfica está representado 24 centímetros. No necesito realizar ninguna conversión porque ya está dada en centímetros. Sin embargo, la distancia real es de 3,6 que acabamos de hacer la conversión y nos damos cuenta que es 360.000 centímetros. Procedidas las respectivas simplificaciones, me doy cuenta que la escala es de 1 a 15.000. Quiere decir que en un centímetro están representados 15.000 centímetros. Me dice ahora la interpretación. Yo nuevamente estoy utilizando acá los 15.000 centímetros. ¿Te das cuenta? Acá hay 15.000 centímetros. Pero estoy trabajando con el kilómetro para poder concluir que en un centímetro se representan a 0,15 kilómetros. Si no lo entiendo así, yo podría decir además que en 15.000 centímetros están representados 150 metros, tal como lo indica. Bien, continuamos. Ahora vamos a la pregunta 3. Juan lleva la muralla a la feria del distrito que se encuentra a 3 kilómetros de su casa. ¿Cuál será la distancia en el plano? Nuevamente, ¿no? Estamos a 3 kilómetros de su casa. Esa es la distancia real. ¿Qué hay que hacer? Esos 3 kilómetros convertirlos a centímetros. Y 3 kilómetros a centímetros equivale a 3 kilómetros a 300.000 centímetros. Bien, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Encontrar la escala, a pesar que ya la tuvimos hace un instante, ¿no? Entonces, yo parto, esta es mi escala, donde digo, 1 centímetro equivale a 15.000 centímetros. Ahora, mi pregunta, ¿cuántos centímetros será la distancia en el plano? ¿Cuántos centímetros va a representar qué cosa? Ya no son 15.000 centímetros, sino es ¿cuántos kilómetros? Son 3 kilómetros que equivale a 300.000 centímetros. Aquí. ¿Qué hago? Esta es una magnitud, es una proporción y va a ser una proporción directa donde se trabaja en cruz y el número relacionado a X siempre irá en el denominador, obteniendo lo siguiente, ¿no? El número X está aquí, está relacionado con 15.000 y los otros dos multiplicados en la parte superior. Yo procedo a las respectivas simplificaciones y podré decir que estos 3 kilómetros, estos 300.000 centímetros, en mi plano representarán 20 centímetros. Continuamos. Si lleva su producto a la feria de la provincia que se encuentra a 6 kilómetros de la casa, ¿cuál será la distancia en el plano? Nos pregunta lo mismo, por lo tanto, procedemos de la misma manera. 6 kilómetros equivalen a 600.000 centímetros de distancia. Y ahora trabajamos igual. La escala, mi escala es 1 centímetro sobre 15.000 centímetros. Quiere decir que 1 centímetro representa 15.000 centímetros. Ya lo hicimos en los ejercicios anteriores y nos dice lo mismo. 600.000 centímetros, que equivale a 6 kilómetros, ¿cuánto representará en la distancia del plano? Entonces nuevamente se genera una proporción que también será una proporcionalidad directa y se resuelve igual.
el número relacionado con x está de denominador y los otros dos multiplicados arriba. Luego de simplificar, yo tengo que la distancia que representa 6 kilómetros en mi plano no es otra más que 40 centímetros. Bien, ahora nos vamos a la pregunta 5. Uno de los familiares ha ubicado su casa. Él está ubicando su casa en el plano y ha dibujado una ruta que mide 10 centímetros en el plano hasta la casa de Juan. ¿A qué distancia está de su casa? Bien, ya nos pide otra cosa. Ya no nos está dando la distancia en el plano y lo que nos está pidiendo la distancia real de su casa. Entonces nosotros encontramos la distancia real que está en el denominador. Decimos entonces que 1 centímetro, esta es mi escala, 1 centímetro equivale a 15.000 centímetros. Por lo tanto, 10 centímetros en el gráfico, ¿a cuántos centímetros va a equivaler en la distancia real? Nuevamente es una proporción y el amigo de x está relacionado con el denominador. Bien, el amigo de x va en el denominador y los otros dos arriba, obteniendo así 150.000 centímetros. Pero yo quiero trabajarlo, puedo quedar así o si no, hacer una transformación a kilómetros. Y aquí lo tengo. 150.000, aquí están. Pero ahora me tengo que concentrar en kilómetros, porque esa es la distancia que me está pidiendo. Y ubico al 1 y le coloco coma, porque eso es lo que me está pidiendo. Por lo tanto, 150.000 centímetros equivale a 1,5 kilómetros. Bien, ahora vamos a la pregunta 6. Juan tiene que extender el chuño en la paja en el espacio encerrado por la línea azul. ¿Cuál es el área aproximada de este terreno? Considera 1 sobre 15.000. Recuerda que esta es la escala. Entonces, para hacer esta situación, nosotros tenemos aquí el área, es un área amorfa. No tiene cómo poderlo ubicar. Por lo tanto, cuando yo tengo una área de una figura tan irregular, yo utilizo el teorema de Pig. Este es el área según el teorema de Pig, donde I son los puntos interiores. Aquí yo tengo 3 puntos interiores y B son los puntos externos que son tocados. En este caso, aquí el área ha sido tocada en 2 puntos. Sobre 2 menos 1. Esa es la fórmula. Bien, entonces yo con el teorema de Pig digo son 3 más 2 sobre 2 que es 1 menos 1, teniendo que el área aproximada será de 3 unidades cuadradas. Todavía son unidades cuadradas, todavía no sé representar. Entonces digo que la escala es 1 entre 15.000. Si yo hago, hace un momento, recuerdas que habíamos visto que 1 sobre 15.000 equivalía a 0,15 kilómetros. Bien, entonces si 1 centímetro realiza una proporción, si 1 centímetro equivale a 0,15 kilómetros, entonces 1 centímetro cuadrado equivale a 0,0225 kilómetros cuadrados. Una unidad cuadrada va a representar esta cantidad. Por lo tanto, mi área son 3 unidades. Entonces, 3 por el valor de la unidad cuadrada en kilómetros. Y mi área será 0,0675 kilómetros cuadrados. Para que puedas resolver en forma adecuada, yo te indico que puedas ver el video las veces que fuese necesaria y cuando empiece a desarrollar cada ejercicio, puedes detener la grabación y practicar de esa manera. Muchas gracias. Cualquier duda la puedes dar
o la puedes canalizar mediante tu docente o tu tutora de aula. Gracias.